Así llegamos a las parábolas de Cristo. Les recordamos que en esta estación no hacemos un análisis de la enseñanza, de la estructura, de conocer a dónde son los aspectos, hacia dónde apunta esta enseñanza del Señor. No es un estudio bíblico, no es una predicación, sino es conocer la estructura y la profundidad de esta enseñanza. Luego uno la puede aplicar a su vida, a una situación particular o incluso a una enseñanza o a una predicación. Hemos visto la mayoría de las parábolas. Ahora estamos con las más pequeñas, las que están a veces en un solo versículo o en dos, que no dejan, por cierto, ser parábolas y comparaciones referente a una enseñanza a través de alguna comparación de un hecho cotidiano. La última que hemos visto de esta serie, de las más cortas, digamos, ya son más de 50, casi 60, hemos visto el pastor que separa las ovejas de los cabritos el día de ayer. Hoy vamos a ver añadir un codo a su estatura. Esto lo podemos encontrar en Mateo 6:25 y Lucas 12, del 25 al 26. Nosotros vamos a leer Lucas del 25 al 26 porque tiene un versículo más que en su contrapartida en Mateo. Dice el Señor entonces: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es una enseñanza muy corta. Muchas veces estas enseñanzas están incluidas en otras, pero es bueno estudiarlas por separado porque realmente son comparaciones distintas, aunque van a veces incluidas en una enseñanza o incluso dentro de otra historia. Dijo el Señor entonces, venía hablando en el verso anterior, en el 24: considerad a los cuervos, que no siembran ni ciegan, no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces en ese contexto dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Es una enseñanza corta, quizás simple para algunos. Por ahí quizás encontramos algún aspecto que no hayas tenido en cuenta. El Señor estaba hablando principalmente del afán propio humano para lograr un cambio. Este es el corazón de esta parábola. Preocuparse o afanarse para lograr un cambio. Entonces dijo: ¿quién de ustedes, preocupándose o afanándose, va a poder lograr cambiar o añadir un codo a su estatura? ¿Quién de ustedes podrá lograr esto? Dice: si no podéis aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Aquí es donde se nos complica la historia y vamos a ver por dónde la abordamos. Siempre una parábola, es importante ver por dónde entramos y quizás puede determinar también la mejor comprensión, la más rápida comprensión de la enseñanza y además, obviamente, mayor profundidad. A veces si entramos por un lugar equivocado, tardamos mucho en descifrar la parábola. Aquí hay dos aspectos, dice: afanarse para lograr un objetivo, pero luego en el versículo siguiente dice, compara que la estatura del hombre, dice: esto es lo menos, ¿por qué van a afanarse por lo demás? Y aquí es donde es un problema. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ustedes se están afanando por lo menos, pero todos sabemos que conseguir comida es fácil, pero crecer 20 centímetros es muy difícil. Todos sabemos que cambiarme de ciudad e irme a un lugar donde hay mayor prosperidad, medianamente es algo que está a mi alcance. Puede ser con ahorro, la gente dirá con vendiendo cosas, sacrificándome, etc. Pero añadir 20 centímetros a mi estatura es algo que está fuera de mi alcance. Entonces, la historia parecía simple en un principio, pero se nos complica cuando dice: pero si no podéis ni aún en lo que es menos. ¿Qué es lo que es menos? Y de lo único que habló en el verso anterior fue: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Entonces realmente ahí nos ha complicado todo. Entonces quiere decir que el Señor está hablando de algo más profundo, porque dice que añadir estatura a una persona es fácil en comparación a aquello que vos querés lograr cambiar. ¿Qué puede ser quizás lograr cambiar que sea aún más difícil que añadir centímetros a nuestra estatura? Bueno, podemos entrar por ahí quizás a analizar esta historia. Primero descifrar a dónde apunta el Señor. Porque realmente cuando dice un codo a la estatura, nos da una idea de que prácticamente es un imposible para nosotros. Entonces, realmente vemos que el Señor está hablando, esto nos da una idea de que habla de algo totalmente superior, algo que va mucho más allá, muchísimo más allá. ¿A dónde irá? Bueno, si el Señor te está hablando de crecer un codo son cerca de 45 centímetros, aun cuando quizás no haya sido esta la traducción y haya sido tomado en cuenta, quizás el Señor habló de 5 o 10 centímetros, sin importar. Si habló incluso de 10 centímetros, es una locura. Nadie puede crecer 10 centímetros por voluntad propia. Entonces el Señor te saca y te pone, te muestra y te dice, el piso es de que lo que no te tenés que preocupar, porque yo sé que esta parábola nos va a sorprender mucho. Porque me sorprende a mí la parábola igual. Porque pareciera que es una parábola simple, como diciendo Dios, no te preocupes por lo demás. Confía en Dios y vamos para adelante. Que es lo que muchos hacen, ¿no? Pero el Señor te dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Es decir, habla de realmente un imposible. Y luego dice, si no podéis aún hacerlo menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Digamos, el piso es añadir un codo. O sea, quiere decir que la temática que aquí está hablando es de crecer, pongamos 45, pongamos 20 centímetros, de crecer 20 o 45 centímetros para arriba. Todo lo demás que sea tocante a esta magnitud, en aquel contexto, cuidado. Hoy a través de algunas técnicas se puede crecer 5 centímetros. Hay algunos que les alargan los huesos de las extremidades, de los pies. Hay otros que le hacen tratamientos cuando todavía son jóvenes con ciertas glándulas, ciertas hormonas o glándulas. Bueno, perdonen mi ignorancia en la medicina, pero aquel que sepa sabe a dónde apunto. Creo que son hormonas de crecimiento. Entonces, hay algunas técnicas que te van a permitir crecer 5, quizás hasta 7, 8 centímetros, hoy en la actualidad. En aquellos días, crecer 5 centímetros era un imposible total y no había forma de que una persona pudiese crecer 5 centímetros. Ni bajo aspectos naturales, ni tomando en cuenta la ciencia o el conocimiento muy escaso que se tenía en aquellos días de la incipiente ciencia médica. Entonces, el Señor dice, tengan en cuenta que de lo que yo les estoy hablando aquí en esta parábola es de algo más grande, desde cuestiones más imposibles. Ahora, pero el texto anterior nos confunde, porque el texto anterior dice, consideran a los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. Entonces yo vengo con esta idea. Claro, los cuervos no trabajan, no tienen dónde vivir y encuentran dónde vivir, Dios los cuida, valemos más nosotros que las aves. Entonces cuando entro al versículo siguiente, ¿quién de vosotros podrá afanarse con afanarse añadir a su estatura un codo? Entonces pienso que la temática es esta. Viene alguien a decirme, pero usted no veo que hace rato que no económicamente anda mal. No, la Biblia me dice que ¿para qué me voy a afanar? Si nadie puede añadir un codo a su estatura. Fíjense los cuervos, ahí tienen. No siembran, no ciegan, no construyen casas y tienen donde vivir, Dios los cuida. Yo valgo más que el ciervo, más que el cuervo. Realmente
Fíjense que los cuervos son así, yo valgo más que los cuervos. Pero cuando nosotros nos detenemos a analizar el versículo que dice, pues no podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis por lo demás. Entonces, ¿realmente Dios nos dice que no nos afanemos por la comida? Que digamos, no nos preocupemos por ir a sembrar nuestros campos, que no nos preocupemos por cuidar nuestro animal, o cuando nuestro animal está enfermo, dejarlo que esté enfermo y que Dios lo va a sanar, porque como Dios cuida a los cuervos, también va a cuidar mi animal, sea mi oveja, mi buey o lo que fuere. Pero no va contrario eso a la Escritura, que dice que el buen hombre tiene cuidado de su bestia y el mal hombre no la cuida. Porque aquí me da a entender entonces que no la debería cuidar, que Dios, como cuida a los cuervos, cuidará mis asuntos, y mucho más mi ganado, mi oveja o lo que tenga. Hablo tocante a la época que se dio este mensaje, ¿no? Ahora, ¿por qué habría de preocuparme? Si Dios cuida a los cuervos, me cuidará de mí. Pero luego me dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Entonces Dios me está diciendo otra cosa aquí, no que no me preocupe por mi granero o por mi despensa, porque dice que el cuervo no siembra, no ciega, no tiene despensa, no tiene granero. No, va contrario a esta enseñanza, a lo que la Escritura dice, que la mujer sabia dice que viste a su familia con ropas dobles, que está preparada para el invierno, se ríe de lo porvenir, de la escasez, porque tiene abundancia en su granero, abundancia de bienes o de alimentos. ¿No será más bien que Dios nos habló tocante a esto de los cuervos, pero no nos quería solamente hablar de la siembra o de la siega? Porque si no, le estaría dando un mensaje a los hombres que no hay que sembrar. Y recordemos que en la parábola del sembrador, el Señor dijo, el sembrador salió a sembrar. Luego dice que el que observa las nubes no sembrará, el que mira los vientos no segará. Entonces, sería contraria a la enseñanza. El Señor nos está hablando de cuestiones imposibles, que están lejos de nuestro alcance. Porque dijo añadir centímetros a tu estatura. Y dice, eso es lo menos. Imagínense si eso no lo pueden hacer. ¿Por qué se preocupan por lo demás? Por ejemplo, ¿cuál sería lo demás? Y Señor, dame un don. No está fuera de tu alcance. Establecer cuándo Dios te puede dar un don. Sana a mi marido, a mi hijo. Está fuera de tu alcance. Porque crecer sería lo menos en comparación a una sanidad. Alguien que está en un lecho de enfermedad hace mucho tiempo, o un hijo con esquizofrenia, o alguna persona que tiene una enfermedad crónica que ha durado muchos años. Esto sería lo más. O ver que alguien está en los vicios, o que no puede cambiar su corazón, o como el corazón de aquel Nabal, aquel hombre perverso, esposo de Abigail. Entonces, el Señor dice, tengan en cuenta que hay cosas que de crecer, de sumar centímetros a su estatura, para adelante, para arriba, superior a eso, todo eso está fuera de su alcance. Y no vale la pena preocuparse. ¿Cuándo vendrá el anticristo? ¿Cuándo vendrá el falso profeta? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Por qué te preocupas si está lejos? Aún Cristo dijo, el Padre lo sujetó a su propia voluntad. ¿Por qué querer obstinarse? Día a día hay pastores que andan buscando fechas y se vuelven locos porque corren al viento. Invierten su vida, su tiempo y se afanan en algo que está lejos del alcance. Dios dice, si no puedes hacer crecer tu estatura, ¿por qué te preocupas por lo demás? ¿Por qué preocuparse por lo que es más? Tenemos que preocuparnos por lo que es menos que eso, por lo que está a nuestro alcance, no por lo que está fuera de nuestro alcance. Hay gente que a veces se siente mal por las crisis que hay en el mundo, y es bueno tener una perspectiva y tener un peso por la sociedad, pero llega un momento que uno se va de sintonía, por así decirlo, o se pasa de la medida, y uno quiere cargarse el peso de toda la gente que sufre. Te va a destruir. Es inhumano hacer eso. Vos no podés ponerte el peso de todos los niños abandonados en el mundo. Tampoco podemos ser insensibles
y no importarnos que haya criaturas abandonadas en el mundo. Pero tiene que haber una medida, un peso que podamos soportar. El Señor dijo, tomad mi yugo y mi carga, que es ligera, es decir, es llevadera. No es sacarse la carga, pero tampoco agarrarse la carga que es imposible de llevar, que vas a estar amargado en tristeza todos los días, porque todos los días hay una criatura nueva que sufre violación. Tampoco no vamos a naturalizar esto, a decir, como siempre ocurre todos los días, ya está que ocurra. No, vamos a tratar de poner nuestro granito de arena en ciertas áreas que estén cercanas a nuestra posibilidad. Si es un comedor, atenderemos ahí. Si es alguna familia vulnerable, ahí. Si es algún barrio, algún pariente que está en drogas, o alguien que podamos sacarlo de las falsas doctrinas, apuntar ahí y decir, Señor, a medida que veas que puedo cargar un poco más de peso, abrime la mente y dame la visión para que me preocupe por otros aspectos de la vida. Pero no voy a ser tan ambicioso de querer cargarme la pobreza del mundo, los niños abandonados del mundo, las guerras del mundo, la corrupción del mundo. Eso es inhumano. Los mares contaminados del mundo, los ríos, los plásticos, la deforestación, porque mi cerebro va a estallar al terminar el día. Hay gente que a veces entra en esa dinámica y consume todo. Quieren resolver el tema del planeta, quieren resolver. Tenés que ver a dónde podés aportar tu granito de arena, pero sin que eso te afecte, porque es imposible que puedas cargar ese peso. El Señor dijo, ¿cómo te vas a afanar por algo que está fuera de tu alcance? Eso es ilógico. Preguntarme ¿por qué no puedo cambiar la realidad de mi país? Podemos orar, hacemos nuestra parte, quizás el cambio tarde un poco, pero no podemos pretender de que de la noche a la mañana cambie. Esto hacen los falsos profetas, declaran que la sociedad cambió y pasa un año o dos y ves que la sociedad está peor. Y hay que sembrar con esperanza. No sabemos cuándo cosecharemos, o quizás coseche otra generación. Pero sembrar con esperanza, más no querer ir a tratar de resolver los imposibles, porque eso ya corresponde a Dios, a sus tiempos y a sus sazones. Dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si pues no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Esto no quiere decir no trabajar, no sembrar, no educar a tus hijos, no luchar por tu matrimonio, sino te habla Dios de cuestiones que están lejos de tu alcance. Como dice la Escritura, que lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Este es como una extensión de esa enseñanza. Lo imposible para los hombres hay que dejarlo en las manos de Dios, orar, confiar, actuar en lo que podamos, pero solamente sabe Dios. ¿Sabes cuántos pueblos, cuántos hombres lloraron en Babilonia cuando estaban cautivos y deseaban el tiempo de volver? Y Dios dijo, ya está estipulado un tiempo. 70 años estarán. Puedes llorar más o menos, amargarte, entristecerte, acostarte en silicio todos los días. No va a cambiar absolutamente nada. Ese tiempo, ¿por qué no cambiar la realidad que pueda ser cambiada de una familia? Darle un mensaje de esperanza a alguien que quizás vamos a ver el fruto inmediatamente. Y no correr al viento, no correr a la nada misma, luchar contra algo invisible. Entonces, en esta enseñanza el Señor, si bien en el 24, que creo que de ahí es donde nace la confusión, dice que los cuervos no siembran ni ciegan, no tienen despensa ni granero. ¿Pero por qué? Alguno dirá, claro, pastor, ahí está, usted dice, no siembra, no ciega, no tiene despensa y granero. Pero para el cuervo es imposible. ¿Cómo el cuervo construirá un granero? Es simplemente un cuervo. Su naturaleza es esa. ¿Cómo sembrará? ¿Que agarrará un arado con el pico y con las patitas empezará a arar? Para él eso es un imposible. Entonces, ante ese imposible, él tiene que confiar que habrá alguien que sembrará y él irá a picotear lo que otro sembró, o lo que cayó por ahí, o comer lo que encuentra dando vueltas. Pero para nosotros los seres humanos, sembrar no es un imposible, buscar trabajo no es un imposible, estudiar no es un imposible. Tener un granero y tener un pequeño ahorro o prepararnos para situaciones adversas no es un imposible, por lo cual nosotros eso sí lo podemos hacer. Para el cuervo sembrar, tener un granero, una despensa, cegar,
es como para nosotros añadir 20 centímetros a nuestra estatura. Es como querer cambiar y llorar para que mañana los mares, contaminados por las micropartículas de plástico o lo que fuere, o los derramamientos de petróleo, Dios los purifique las aguas milagrosamente. Entonces, es esa la magnitud para el cuervo y es esta la magnitud para nosotros. Esta enseñanza nos dice entonces, lo posible lo tienen que hacer ustedes. Trabajar, sembrar, moverse, actuar, bendecir a alguien, llevarle una palabra, abrir los ojos, ser atalayas, compartir la palabra de fe y demás. Pero de ahí, cuando ya vean que es algo imposible, confíen en Dios, descansen en Dios. ¿Por qué sería pedirles a Dios algo que está fuera de su alcance? Algo que les va a torturar el alma, que les va a hacer la vida más triste, les va a hacer la vida dolorosa, y sin embargo no van a llegar a lograr y a concretar ningún objetivo en la vida. Un versículo corto, pero encerró muchas verdades y seguramente ha sorprendido a más de uno. Hasta aquí entonces nuestra parábola de añadir un codo a nuestra estatura. Nos vamos.